Muy buenos días, amada audiencia, y a todos los hermanos en la fe les saludamos con la paz de Cristo. Espero que dispongas tu corazón para recibir este hermoso mensaje. Hoy el tema de esta preciosa mañana es Jesucristo, la luz del mundo. Como texto euro voy a usar Juan, capítulo 8 y versículo 12. Dice la palabra del Señor así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El uso paulino de la luz en 2 Corintios 4, del 4 al 6, corre paralelamente al de Juan 1.7 y también en la primera carta de Juan 1.7. Según nos dice Lucas 2.32, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel, el cumplimiento de la profecía hablada por el profeta Isaías en Isaías 42.6 y 49.6. Luz aquí en estos versículos quiere decir póstimos. Se define como el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Según a los Corintios 4, dice la palabra de Dios que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero la presencia del Espíritu Santo en la vida de todo creyente hace una obra maravillosa. Esto es que cada uno que recibe la presencia del Espíritu Santo es transformado conforme a la imagen de Dios por el mismo Espíritu. Así lo dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, se define como el evangelio de la gloria de Cristo, ¿sí? Contemplar la gloria del Señor trae como resultado que seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Como los discípulos de Cristo son conformados a la imagen gloriosa de Jesús, que es encarnación de la gracia y la verdad, es apropiado que se los llame luz del mundo, porque ese es el nombre que el Señor les dio según Mateo 5:14 al 16. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Y en el versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay una identidad plena desde que Cristo llegó a nuestras vidas y a nuestros corazones, ¿sí? Desde el principio nosotros vemos cómo Dios manifiesta su luz en Cristo Jesús. Si nosotros vamos a Génesis 1:1, la palabra de Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, es Jesucristo mismo quien resplandeció en medio de las tinieblas para darnos luz, para darnos vida. Por eso, en 2 Corintios 4:6, dice la palabra de Dios: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cristo nos llamó para darnos vida, ¿sí? Según Efesios 13:14 dice: mas todas las cosas son puestas en evidencia por luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Entonces, Jesucristo es el que ha resplandecido en nuestros corazones y nos ha dado ese lugar de llamarnos hijos de luz. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, ya que a través del pecado vino muerte espiritual a la vida del hombre.
según la palabra de Dios nos dice a través de la carta a los Romanos, que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, cuando una persona recibe el evangelio de la gloria de Cristo, la luz del evangelio resplandece y es la misma presencia de Dios. Jesucristo es la luz del mundo y Él quiere resplandecer en tu vida. Y si tú ya te has entregado a Cristo, entonces Jesucristo ha resplandecido en ti y tú eres luz para el mundo, para las naciones. Nosotros somos poseedores de luz y dadores de luz porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. Primera a los Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. ¿Sí? Todos y cada uno de los hijos de Dios que hemos recibido el Evangelio de la gloria de Cristo, hemos tenido un llamado de parte de Dios. De la misma manera lo hace manifiesto el Señor en la vida del apóstol Pablo. En el libro histórico de los Hechos, capítulo 26, versículo 16 y 18, dice la palabra de Dios. El Señor le hace saber a Pablo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El Señor le definió bien el llamado al ministerio al apóstol Pablo, y de la misma manera el Señor ha llenado su iglesia con el poder de su Espíritu Santo, y la iglesia ha sido comisionada por Cristo para llevar el glorioso evangelio de la gloria de Dios, para que la luz de Cristo resplandezca en los corazones de todos aquellos que aún viven muertos en sus delitos y pecados. Necesitan venir a los pies de Cristo, abrir su corazón y recibirle como su Señor, su Dios, su Salvador, como su luz, para que puedan también ser luz hacia los perdidos. Como hijos de luz, los creyentes llevan fruto en toda bondad, justicia y verdad, según Efesios 5, 8 al 10, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, todos aquellos en los cuales mora el Espíritu de Cristo, su luz ha resplandecido y nosotros damos testimonio de que el Señor está en nosotros. El Señor hace resplandecer su luz sobre nuestro rostro. Y hacemos manifiesto un cambio en nuestras vidas porque el Espíritu de Cristo nos va transformando de gloria en gloria. Por eso el proceso de restauración en la vida del hombre es transformado por el poder del Espíritu Santo en su vida. Si tu hermano, no sé cuánto tiempo tengas que Jesucristo ha resplandecido en tu corazón y en tu vida, pero desde el día que llegó Cristo hasta el día de hoy, tú no eres el mismo. Es porque vas siendo transformado de gloria en gloria por la misma imagen del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Según Juan 8:12, el Señor dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo demanda que tenemos que dejarlo todo y debemos seguirle. ¿Sí? Quiero hablarte de 5 cosas que el cristiano debe de tener en su vida. Como hijo de Dios, un cristiano debe de vivir en consagración. Según el Evangelio de Juan, capítulo 12, del 23 al 26, dice la palabra del Señor de esta manera. Dice así, Jesús les respondió, diciendo, ha llegado
la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, la vida de un cristiano debe de ser en una consagración total a Dios, en el conocimiento que el Señor nos da a través de su palabra, porque la palabra es luz. Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y alumbra mi camino. Entonces, nosotros caminamos en luz, ¿sí? Si nosotros andamos en luz como Él está en luz, entonces la presencia de Cristo mora en nosotros. De la misma manera tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esto es de que la iglesia debe de mantenerse unida, ya que quien resplandece en ella es Cristo. Cristo está con la iglesia, la ha llamado y la ha comisionado para llevar el evangelio de su gloria a todas las naciones. Jesucristo te ama, hermano. Quizá desde hace mucho tiempo tú no habías escuchado esta palabra, pero es la realidad. Jesucristo te ama, y con el mismo amor que te ama a ti, ha amado a su iglesia, porque el amor de Dios lo resume San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es la luz del mundo, y Él es la vida eterna. Él es el sol de justicia, y nosotros estamos muy agradecidos por poder servir al Señor, por darnos ese privilegio de ser la luz del mundo. Entonces, tenemos que vivir consagrados a Dios en todo tiempo y en todo momento. Otra de las cosas que tiene que tener el cristiano es humildad. El Señor ama a los humildes. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 3 al 5, dice la palabra de Dios: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, veamos la humildad de nuestra luz, que es Cristo. Como el mismo Señor se puso a lavar los pies de los apóstoles, lavar los pies de las personas en el tiempo bíblico de Jesús. Era de lo más humilde, de lo más bajo. La palabra de Dios dice que Él se humilló hasta lo más bajo. Filipenses 2, 5 al 8, dice la palabra de Dios de esta manera: dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. De la misma manera que el Señor lo llevó a cabo, Él quiere que en tu corazón, en tu vida, en tu estilo de vida, haya el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios ni cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor ver en cada uno de sus hijos? Humildad. Primeramente, que sus hijos se consagren a Él. Número 2, que haya humildad. El Señor exalta a los humildes, hermano, mas Él humilla a los que se exaltan. La condición de un siervo de Dios tiene que ser humilde de principio a fin, ya que si Jesucristo llegó a tu vida, entonces el Espíritu de Dios hace manifiesto lo que fue la vida de Jesús aquí en la tierra. Y Él es el hombre más humilde de toda la tierra. Él manifestó su amor a tu vida, no importando quién eras o quién éramos. Él lo manifestó, su amor, su perdón, su gracia, su misericordia, su favor. Y Él vive en nosotros y alumbra en nosotros.
Es hermoso saber lo que el Señor pide de cada uno de sus hijos. ¿Sabes una cosa? Dios te usará, hermano. Dios te usará. Dios resplandecerá en ti y te usará para que esa luz que mora en ti, que es Cristo Jesús, alumbre también en el corazón de otros que viven muertos en sus delitos y pecados. Otra de las cosas que el Señor quiere ver en sus hijos es que nosotros seamos compasivos, como Él fue compasivo. Según Mateo 9:35 al 37, dice la palabra de Dios que Jesús levantó sus ojos y vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque las vio dispersas como ovejas que no tenían pastor. 9:35 al 37, se lo voy a leer. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. La compasión es algo que debe de estar en nuestras vidas. Recuerda que hay cualidades que el Señor quiere ver en nosotros. Las podemos llamar virtudes. Consagrarnos a Dios es un estilo de vida. Ser humilde a Dios manifiesta un estilo de vida, y tener compasión por los demás manifiesta también un estilo de vida, porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros. De la misma manera, Dios quiere usarte, así como Él mismo, como hombre, Él se manifestó como Hijo de Dios y resplandeció en el corazón de todos aquellos que estaban perdidos, muertos en sus delitos y pecados. De la misma manera, el Espíritu de Cristo que está en nosotros, Él se glorifica a través de nosotros para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver las multitudes, tener compasión de las personas. Hermano, la misericordia es algo que Dios ama y anhela ver en nuestras vidas día a día. Si bien lo que no éramos en otro tiempo, ahora somos, y lo que queremos ser en otro tiempo será, porque el Señor nos va transformando de gloria en gloria por el poder del Espíritu Santo, de su Santo Espíritu que mora en nosotros. Pero ¿qué es lo que Él quiere ver en nosotros? Que nos definamos en vivir un estilo de vida consagrados a Dios, viviendo una vida en humildad y también siendo compasivos. El Señor también lo que ama es que nosotros trabajemos. Alguien le dijo ahí: Señor, te seguiré a donde vayas. Y el Señor le dijo: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor trabajaba de día y de noche. La palabra de Dios nos enseña en San Juan capítulo 3 y versículo 2 que un hombre erudito de la ley llamado Nicodemo vino a Jesús de noche. ¿Sí? Jesús bien le podría haber dicho: hey, ¿sabes qué? Ahorita es hora de descansar, así es que usted váyase a su casa. Él vino con el temor a la secta que pertenecía, porque él pertenecía a los fariseos. Nicodemo era un fariseo, era un erudito de la ley, y él, por miedo a que lo descubriesen, él vino a Jesús de noche, y el Señor no lo rechazó, él lo atendió. Entonces muestra al Señor que él trabajaba de día y de noche. Y de la misma manera, cuando él se dispuso a ir a Samaria, él llegó al pozo de Jacob, y la palabra del Señor nos dice ahí en San Juan 4:6 que nuestro Señor llegó cansado del camino porque las jornadas que él llevaba no eran ni siquiera arriba de un burrito, hermano, ni de un caballo. ¿Sí? Ahora nosotros tenemos una bendición tan grande a través del conocimiento de la tecnología, que hay aviones y trenes y carros y buses y de todo tipo de transporte tenemos, pero nuestro Señor en aquel tiempo, Él caminaba jornadas enteras. La palabra nos enseña que Él llegó cansado del camino al pozo de Jacob, y Él le pidió de beber agua a esta mujer. Sí, entonces, si en ti mora el Espíritu de Cristo, tú debes de saber que la obra transformadora del Espíritu Santo está haciendo un corazón conforme al de Jesús.
¿sí? Y un corazón que es transformado a la misma imagen de Jesús no escatima ni tiempo ni distancia. En todo tiempo está presto para servir. Y el mismo Espíritu de Cristo que mora en nosotros es el que nos fortalece. Aunque nuestro cuerpo a veces no dé más, el Señor es el que nos fortalece, porque Él mora en nosotros y está con nosotros, habita en nosotros, y Él se agrada cuando nosotros trabajamos sirviéndole. Otra de las cosas que debe de tener el cristiano es persistencia. Tenemos que permanecer firmes. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Mateo 10:22 dice la palabra de Dios así. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Se tiene que pagar un alto precio por servir a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, como cristiano, déjame decirte que en nosotros no hay casualidades, sino propósitos que Dios tiene en nuestras vidas. Y es bien importante entender que las cosas en tu vida pueden cambiar de la noche a la mañana. Según Proverbios, nos dice que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero al final se cumplen los designios de Dios. Proverbios 9:21. Si no me equivoco, esa es la cita. Muchos pensamientos hay en nuestro corazón. Hay muchos planes y muchas cosas que nosotros tenemos, pero como hijo de Dios y como Jesucristo resplandece en nuestras vidas y Él es el que habita nuestra vida y quien dirige nuestra vida, al final se cumplen los designios, los propósitos de Dios. Entonces, para el Señor no hay casualidades, sino propósitos. Si las cosas cambian de un momento a otro, ten la seguridad de que vas por buen camino, porque estás en los planes y propósitos de Dios. El Señor dice en Mateo 24:11-13, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es muy importante que conozcas la verdad, que Jesucristo es la luz del mundo. Y también es importante que sepas que si quieres seguir a Jesús, recibirás una transformación para ser a la imagen del Señor, porque así lo dice 2 Corintios 3:18. Recuerda, no estamos solos, somos la iglesia de Cristo, y si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Hermano, yo espero que te hayas gozado, espero que hayas entendido el mensaje que en esta mañana el Señor hace llegar a tu vida y a tu corazón. El poder, la luz del Espíritu Santo, el poder de Jesucristo resplandecerá en tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Recuerda, debes de vivir una vida en consagración. Número 2, debes de vivir una vida en humildad, de principio a fin. Número 3, debes de aprender a vivir en la misericordia de Dios. Esto es tener compasión por los demás. Número 4, debes de ser un buen obrero en la obra de Dios, porque si hay algo por lo cual nuestra vida tiene sentido en este mundo, es por la causa de Cristo, es por servir a Cristo. Y número 5, tienes que persistir hasta el final. Sí, sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Nosotros vivimos desde hace más de 2000 años la dispensación de la gracia, y Dios ha manifestado su benevolencia, ¿sí?, derramando de su Espíritu Santo, de su gracia, para que todo aquel que venga a Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, en este tiempo, ¿qué nos impide predicar a Cristo? ¿Qué nos impide declarar que Jesucristo es la luz del mundo? ¿Qué peros nosotros podemos poner ante Dios para decir, es que por esto, es que por aquello, es que por nada, mi hermano? Esa es la verdad. El Señor nos ha dado todo lo necesario para poder nosotros ser la luz del mundo. Comienza a ser la luz del mundo. Comienza a brillar desde hoy, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesucristo declaro bendición sobre tu vida. Oremos. Padre, te damos gracias por este hermoso mensaje. Señor, tu palabra bendita desde la eternidad hasta la eternidad. Desde que tu presencia llegó a nuestras vidas,
La luz del Evangelio ha resplandecido y ahora nosotros andamos en luz, caminamos en luz, vivimos en luz y somos transformados por el poder de tu luz. Señor Jesucristo, te damos gracias. Obra en el corazón y en la vida de todos nuestros hermanos que se edifican a través de este precioso mensaje. Bendícelos, sé con ellos y guárdalos, Señor. Te lo pedimos en tu santo y hermoso nombre, que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo, la iglesia del Señor dice, amén. Dios te bendiga, hermano. Espero que te goces y nos vemos pronto. Hasta luego.